Entonces, dentro de este todo, aquí traigo como a recordación lo que veíamos en nuestra neuroanatomía y nuestra neurofisiología. Entonces, tenemos aquí áreas motoras, sensoriales, las verdes, y las de asociación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el estímulo visual genera un 80% de la información para el cerebro, es por esta razón. Entonces, muchas veces nosotros en la optometría solo estamos pendientes de esta corteza de asociación, que es el área visual, pero no nos damos cuenta de todo lo que se está produciendo con todo el córtex, con todo ese neocórtex que se va difundiendo en toda una información, en que, por ejemplo, el área de Wernicke es el que nos ayuda a establecernos dentro de una lectura, una verbalización y de una lectura de seguimiento, pero que si todo esto no está en asocio, no lo desarrollamos, aparte del área obviamente visual, que va a ser su transmitancia, que va a ser, cada una va a ser el desarrollo de la forma, va a ser el desarrollo del movimiento, va a ser el desarrollo de la profundidad, de la binocularidad, y todo esto que hace sobre el conducto de esa imagen que se va formando de sus píxeles y se va integrando a una imagen, pero que si no tenemos estas áreas de asociación, un área de almacenamiento, un área de memoria, no le va a ayudar al niño a generar esos estadios de recordación que le ayuden en sus fases cognitivas y en su movimiento y a jugar la pelota más adelante y a saber cómo desplazar su cuerpo ante una figura de un reflejo. Entonces, todo esto dentro de la, por ejemplo, acá tenemos los movimientos oculares voluntarios y de seguimiento que viene a formar esa córtexa frontal que viene a dar una disposición de una reacción, una razón del pensamiento y de cómo vamos a reaccionar ante un estímulo visual. Entonces, esto para que ustedes puedan observar que todo tiene un movimiento, de que todo tiene una interconexión y que no podemos separar la corteza cerebral, sino lo que estamos evaluando es un todo. Entonces, cuando ese bebé siente que le toco la cara, ese neonato, y de una vez me da una respuesta hacia su misma lateralidad y está observando esa sombra, eso es lo que ayuda a manejar toda esa integración. Entonces ustedes aquí se dan cuenta que el niño sí está observando y que el niño tiene una experiencia amodal de respuesta de otros sentidos que vamos a darle seguimiento para observar su desarrollo visual y su proceso de metropización. De tal manera que solo la experiencia que se da a través del entrenamiento motor logrará modificar las acciones motoras. Y si el niño no las tiene una baja condición visual, y si al niño al final no se le estimula esas áreas de asociación motora gruesa y esas áreas de al final motora fina, pues el niño se queda con una limitación en toda esa fase de desarrollo. Y esos cambios a nivel de cortical no se producen en la cascada que nosotros esperamos. Entonces, esas fibras de asociación van catalogadas dentro de su función sensitiva, cognitiva, comunicativa, la manera como ellos ya van percibiendo cómo comunicarse con lo que está a su alrededor, cómo lo percibe, cómo tiene un comportamiento. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar cómo los reflejos y los finales llegan a formar, por ejemplo, en un estado de dolor, una dilatación pupilar, donde, por ejemplo, se da el estímulo a la piel y de cómo ese dolor en su plena expresión genera una dilatación pupilar. Entonces, ahí es donde, esto se los coloco de ejemplo, es donde ustedes ven cómo estamos interconectados en cada uno de nuestros puntos y de nuestro cuerpo eh, con el área visual, ¿no? Entonces aquí es importante ver los fascículos, los diferentes fascículos y las diferentes interconexiones que tenemos, en donde al niño con cada uno de los reflejos que les voy a mencionar, vamos viendo esa interconexión. Y allí es donde les comento que es muy fácil
nosotros perseguir y observar si algo en el niño no se está desarrollando bien, que después, por ejemplo, nos vaya a dar un estrabismo o que de pronto no haya una condición binocular, un desarrollo binocular o que estamos viendo un detenimiento en el desarrollo de ese neonato. Entonces, ante esas respuestas, aquí hablamos de la dominancia cerebral, cómo genera cada uno de los, eh, como de esos partes de los lóbulos, cómo genera cada uno un cuadrante de desarrollo que va integrado y que va a formar un todo, ¿no? Entonces, dentro de esa valoración que ustedes entonces van a tener en el niño, después de mantener toda su bioseguridad, es observar la escala de Vilar. La escala de Vilar nos habla sobre cómo está su postura en el desarrollo y dentro de un puntaje del niño. Esta escala nos ayuda a ver cómo está esa tonicidad y esa reacción de respuesta ante un estímulo del cuerpo del niño. Aquí nosotros también vamos a medir mediante esta escala también la posición de sus brazos, hasta dónde llega, si el niño alcanza a levantar sus bracitos, si alcanza a tener el ángulo, hasta dónde alcanza la flexibilidad a llegar de su piernita, de su cruce, el bufanda, el reflejo de bufanda que tiene el niño y de cómo llega y se estimula cada uno de esos ángulos y de esos movimientos. Entonces ahora con esa escala nosotros vamos percibiendo cómo es la fuerza que mantiene el niño a la primera, a la segunda semana, a la tercera semana y cómo va reaccionando ante esa posición o tal vez ante esa limitancia que se le está dando al niño. Dentro de los reflejos primitivos tenemos que nosotros observar cuál es su reflejo de búsqueda y el de succión. Entonces, eso nos intercomunica con toda esta área oculovestibular y también nos ayuda con ese tallo cerebral a la presencia de un estímulo y a la reacción y a la razón que tiene con ese lóbulo frontal. Entonces, recuerdan las tres áreas funcionales que tenemos conectadas a nuestro tallo cerebral. Entonces, el primero es el reflejo de búsqueda, qué reacción él tiene ante la sensación y hasta qué condición de ese estímulo el niño tiene ese reflejo. Luego hacemos el de succión para observar dentro de esos reflejos primitivos si se mantiene o no se mantiene. Luego observamos el reflejo de presión palmar, que nos va a ayudar a la conexión motora, áreas 8, área 8 de Brouman, área 6, que nos ayuda también a dar una respuesta en cuanto al agarre. Luego vamos a ver el reflejo de la presión plantar. Hacemos un barrido sobre su planta, entonces el niño tiende a cerrar los deditos de sus pies. Luego miramos a Babinski, que es el de la reacción después de ese cosquilleo que tiene, cuál es su reacción sin el agarre. Y luego la extensión cruzada que hace sobre su otra piernita al estímulo. ¿Listo? Muy bien. Vemos el reflejo de Galán, cómo él arquea su cuerpo hacia donde se le va generando el principal estímulo y que lo haga con su brazo y con su piernita. También lo podemos hacer así, lo podemos subtender en el espacio y hay que tener mucho cuidado que no se vaya a caer el bebé, ¿verdad? Que esté muy seguro. A veces las mamitas son prematuras y a veces ellas tampoco saben dominar muy bien a su bebé. Entonces, es más, le tienen miedo tocarlo al bebé. Entonces, a las 2 semanitas la mamá no quiere tocarlo mucho. Entonces, están muy pendientes de que el bebé esté muy seguro y que no se nos vaya a golpear. El reflejo de Moro, ustedes ya saben que cuando él reacciona y sus manos reaccionan ante cuando lo soltamos y cómo también vamos observando esa posición, ese arqueo de su cabecita, esa fuerza que él tiene, ¿no? Entonces, cuando el niño realmente lo colocamos y él no tiene ninguna reacción ni de paracaídas ni de fuerza,
estamos observando que su condición motora ascendente y descendente no tiene conexión y no hay una fuerza, una tonía muscular que le permita esa conexión a él y también esa reacción. Entonces, cuando nos damos cuenta que algo está pasando y que debemos referir, que obviamente ante condiciones como esta, pues el pediatra muchas veces ya ha referido a neurología para que pues tengan el seguimiento sobre el caso del bebé. Pero pues a nosotros, ¿qué nos relaciona estas hipotonías? Que posiblemente vas a encontrar un estrabismo mayor a 75 primas a la edad del primer año o de los 2 años. Entonces ya vamos relacionando qué va a pasar a nivel muscular posiblemente, ¿cierto? Muy bien, la reacción que tiene nuestro bebé hacia las condiciones del llanto. Es importante también observar su llanto y su escala también de dolor, ¿no? El reflejo glabelar, como nosotros al hacer la punción, ellos también tienen su reflejo palpebral y también como ante su condición auditiva, su sumación auditiva, ellos tienen la reacción de su parpadeo. Reflejo de la marcha y de la ubicación. A las 2 semanitas, 3 semanitas, obviamente ustedes no van a colocar al bebé con todo el peso de su cuerpo, ustedes lo van a mantener y lo que yo realizo es que en el perfil de la cunita les tropiezo los piecitos y él inmediatamente, o sea, con mucho cuidado, él inmediatamente levanta su pie y hace su mano. Y ahí se va observando cuál es el pie que primero tiene reacción, ¿no? Si sube mi derecho, sube mi izquierdo. Em, Cuando ya están más grandecitos, les ponemos a dar sus pasos, a ver cuál es su coordinación, cómo lleva esa lateralidad. Entonces aquí les tengo un video. mm, No sé, sale en presentación, a ver si al final se los coloco cuando ya salga de la presentación. Muy bien, importante, después de evaluar esos reflejos primitivos, que estamos viendo la interconexión de las 3 áreas funcionales cerebrales, frontal, medial, occipital y ya de todo su tallo, estamos viendo cómo se va desarrollando. Debemos de hacer una observación delante del papá de su examen externo. Y su examen externo, muchas veces vamos a encontrar posiblemente hemorragias que se han producido dentro del traumatismo del parto. Entonces debemos de observar qué tipo de hemorragia tiene, cuánto tiempo lleva, que la mamá nos configure muy bien dentro del antecedente que ya le había observado la hemorragia, hace cuántos días, si ya se ha ido desvaneciendo o si ya ha tenido su control, ¿sí? Esto es, pues obviamente es alarma a los papitos, entonces generalmente siempre tienen su control ya con su, con su ginecólogo sobre el tema de la hemorragia, pero lo pueden conseguir ustedes y también a la mamá, ¿no? Es importante que ustedes recomienden a la mamá, a la mamita y sobre todo si fue por parto natural, porque pueden presentarse infartos de retina, ¿no? Y hay que hacerles control porque al pujar se puede generar infarto, se puede generar hemorragia a nivel de la retina de la mamá. Entonces hay que hacer esa recomendación. Importante hacer palpar, hacer la palpación de órbita, de cómo está todo, va reaccionando velarmente, de cómo están sus párpados, que no exista ninguna masita, ¿verdad? Hacer su buena versión, hacer su buen seguimiento de sus canalículos. Recuerden que a veces vienen obstruidos, pero que no haya ninguna tumoración o que no haya ninguna condición a nivel de sus senos paranasales, que el niño no sienta dolor, el bebé, y de esta manera ver cómo están las secreciones. Ustedes configuran, mapean ese ojo rojo o esa secreción que se está dando, de qué escala es antes de tocar el bebé. Y esto es súper importante en atención del neonato porque ustedes deben dejar muy bien documentado en su historia clínica cómo está esa secreción. No quiere decir que no puedan hacer la dilatación, claro que sí la pueden hacer,
pero es importante que a los papás les quede súper claro